Estimados asistentes, les damos la bienvenida a la presentación de la Guía de Infraestructura 2022-2023, publicada en el marco del acuerdo entre Proinversión, EY Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el convencimiento de la importancia del trabajo conjunto del sector público y privado en favor de los intereses del Perú. Queremos señalarles que al final de la presentación se compartirá el código QR y el enlace de descarga de la guía. Asimismo, los participantes pueden realizar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom que tienen en su pantalla. Como primera expositora, damos pase a las palabras de bienvenida de la señora Viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi. Señoras y señores, me resulta particularmente grato presentar la guía para invertir en proyectos de infraestructura en el Perú 2022-2023 en idioma inglés, la cual brinda información detallada sobre la regulación del subsector y las características más relevantes de las modalidades de contratación de proyectos de infraestructura pública en el Perú, tales como la asociación público-privada, la modalidad de obra por impuestos y los convenios gobierno a gobierno. La guía que hoy presentamos se enmarca en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma EY Perú, que en 10 años de fructífera relación público-privada ya ha producido más de 30 guías de promoción a la inversión en nuestro país. Como es ampliamente conocido, las inversiones en infraestructura tienen un papel significativo en el desarrollo económico de cualquier país, tanto por su impacto directo sobre los indicadores macroeconómicos, cuanto por su capacidad para disminuir las desigualdades y la pobreza. El gobierno peruano está convencido de que el desarrollo de una infraestructura moderna, sostenible e inclusiva reduce los costos de transacción, incrementa los flujos de información y disminuye los tiempos de transporte, mejorando de esta manera la competitividad y productividad del mercado nacional. En el Perú, el subsector infraestructura tiene una importante brecha de corto plazo, calculada en 117.183 millones de nuevos soles, de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, publicado en julio de 2019. Brecha que la actual administración gubernamental se ha comprometido en reducir con miras a continuar la exitosa trayectoria de crecimiento económico y promover una sociedad más equitativa en el país. En este contexto, se vienen realizando los mayores esfuerzos para dinamizar las licitaciones de los proyectos priorizados, utilizando nuevas modalidades de contratación, como son los convenios gobierno a gobierno, G2G, que permiten agilizar los procedimientos de gestión, potenciar la innovación y el traspaso de conocimientos al Estado peruano. El Ministerio de Relaciones Exteriores es parte de este esfuerzo y trabaja de la mano con las instituciones relevantes para dar a conocer los portafolios de proyectos de infraestructura actualmente en proceso de licitación. Hasta el momento, por ejemplo, se han llevado a cabo 8 roadshows con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, desde que se inició el convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido para la ejecución de 125 proyectos, entre colegios, establecimientos de salud y soluciones integrales, con una inversión comprometida superior a los 8.000 millones de nuevos soles. Dicho esfuerzo se basa en la convicción de que la inversión privada es el motor del crecimiento del país, lo cual se confirma en el mantenimiento de nuestros firmes fundamentos macroeconómicos. Los inversionistas presentes en el Perú valoran el estricto manejo fiscal, las importantes reservas internacionales, la integración de nuestro país a los mercados mundiales y el prudente manejo económico y regulatorio que se tiene en el país, a pesar de que el contexto mundial es adverso. Los invito a revisar la información que contiene la presente guía, que ejemplifica la importancia de la actuación conjunta de los sectores público y privado en favor de los intereses del Perú. Mi especial agradecimiento a Proinversión y a EY Perú por su permanente y activo apoyo para hacer realidad este esfuerzo. Muchas gracias. Tras las palabras de bienvenida de la viceministra Gervasi, queremos recordarles que al final de la presentación se compartirá el código QR y el enlace de descarga de la guía.
Asimismo, los participantes pueden realizar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom que tienen en su pantalla. El siguiente expositor es el señor Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión. Muy buenos días con todos y todas. Es un gran gusto para mí participar en la presentación de la guía para la inversión en proyectos de infraestructura en Perú que ha elaborado EY. Quiero agradecerles tanto a la Cancillería como a EY por este esfuerzo conjunto que nos permite llegar a ustedes y compartir con ustedes la cartera de los que tenemos. En Proinversión tenemos a cargo los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos de envergadura nacional que se implementan mediante la modalidad de asociaciones público-privadas, APP y proyectos inactivos, como han mencionado. Y por tanto, la guía que estamos presentando el día de hoy va a contribuir a orientar adecuadamente a todos los interesados en invertir en Perú. Como se ha mencionado, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad ha estimado una brecha de infraestructura a largo plazo de cerca de 110.000 millones de dólares. Y el cierre de esta brecha nos va a permitir alcanzar los niveles de acceso básico a infraestructura con relación a los países que integran la OCDE, lo cual nos plantea varios desafíos y oportunidades para priorizar la implementación de proyectos mediante distintas modalidades. Como mencionado la viceministra, APPs, proyectos inactivos, obras por impuestos, pero también los acuerdos de gobierno a gobierno y la obra pública. Todos estos son mecanismos que están orientados al cierre de brechas para mejorar la calidad de vida de las personas y potenciar el desarrollo económico del Perú. En este sentido, en Proinversión venimos contribuyendo a cerrar la brecha de infraestructura mediante la implementación de APPs, proyectos inactivos y obras por impuestos. Procesos transparentes, predecibles y competitivos a fin de brindar la confianza requerida por el inversionista. En los últimos 20 años, este año hemos cumplido 20 años como entidad, hemos adjudicado 96 proyectos que han permitido comprometer inversiones por más de 34.000 millones de dólares en distintos sectores como son el sector saneamiento, transporte, comunicaciones, electricidad, gas y petróleo y también irrigación. Y en esa línea continuamos trabajando para atender nuevos requerimientos de infraestructura social y presentar en el mercado proyectos que mejorarán la conectividad y la competitividad del Perú. Actualmente en Proinversión venimos promocionando un portafolio actualizado de 47 proyectos de APP y proyectos inactivos. Son proyectos que representan oportunidades de inversión por un monto superior a los 9.000 millones de dólares. 24 de estos 47 proyectos se encuentran en fases avanzadas, es decir, están ya en fase de transacción, es decir, hemos publicado una versión inicial del contrato, o están en fase de estructuración, es decir, ya se incorporaba al proceso de promoción y estamos trabajando en las versiones iniciales del contrato y en la modelación económico-financiera y las bases. Estos 24 proyectos nos permiten establecer como metas para el periodo 2022 y 2023 16 adjudicaciones y 8 convocatorias o declaratorias de interés, dependiendo del tipo de proyecto. Como algunos de ustedes saben, en el caso de las iniciativas privadas, el hito inmediato de llegada al mercado es la declaratoria de interés. Una vez que se declara interés, hay un periodo de 3 meses, dentro de los cuales un tercero puede expresar interés en el proyecto, y si eso ocurre en ese periodo de 3 meses, al final de ese periodo se abre a concurso. Si nadie expresa interés durante esos 3 meses, entonces se adjudica directamente al privado que ha propuesto el proyecto. Entre las oportunidades de inversión en APP que presenta el portafolio de Proinversión, destacan los proyectos de infraestructura social, correspondientes a los sectores de educación, salud y agua y saneamiento. La ejecución de estos proyectos va a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ampliando la cobertura y el acceso a los servicios básicos y mejorando también los niveles de calidad de los servicios brindados a la población beneficiaria. Estos 3 sectores, educación, salud
y agua y saneamiento son claves para el cierre de brechas y tienen estos objetivos que responden a un sentido particular de urgencia. Es así que, por ejemplo, en el caso del sector saneamiento, solo hablando de agua y saneamiento, estamos promoviendo 14 proyectos de APP, una inversión estimada de cerca de 1.400 millones de dólares. Estos 14 proyectos van a permitir mejorar los indicadores de tratamiento de aguas residuales y la provisión de agua potable en beneficio de casi 4 millones, de más de 4.800.000 personas. Aquí tenemos proyectos que están ya en transacción, como Petar Puerto Maldonado, la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado y el proyecto Obras de Cabecera, y otros proyectos que están en fase de estructuración y formulación. La gran mayoría de este paquete de 14 proyectos por 1.400 millones de dólares son iniciativas privadas. Asimismo, en el sector salud presentamos también 6 proyectos de APP con una inversión estimada de casi 800 millones de dólares a fin de construir modernas edificaciones con equipamiento de primer nivel para brindar un mayor y mejor servicio especializado en beneficio de 2.800.000 usuarios en 4 distintas regiones del país. 2 hospitales ya se encuentran en fase de transacción, que son el caso de Piura y Chimbote, y el resto de hospitales se encuentran en un proceso de maduración. Como parte del grupo de proyectos sociales, también tenemos el sector educación, como he mencionado. Y aquí venimos estructurando 5 proyectos de APP con una inversión estimada de 600 millones de dólares en este subportafolio, digamos, el subportafolio de educación, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa de 41 escuelas, beneficiando así a más de 77.000 estudiantes de educación básica. El paquete del sector de educación en particular está compuesto completamente de proyectos desarrollados como iniciativas privadas. Y la verdad es una satisfacción comunicar que estamos a puertas de firmar nuestro primer contrato de APP del sector de educación en los próximos días, que es la APP de los colegios de alto rendimiento del centro, en la ciudad de Cusco, en Cusco, en las regiones Cusco, Pasco y Huancavelica. En la cartera de proyectos tenemos también 12 proyectos del sector eléctrico, con una inversión estimada de 1.134 millones de dólares, que va a permitir ampliar la capacidad de transmisión de energía eléctrica en alto voltaje, 500 kV y 200 kV, mejorando la confiabilidad en el suministro de energía, solucionando los problemas operativos tales como sobrecargas, caídas de tensión, entre otros, debido al incremento de la demanda. 4 de estos proyectos, de estos 12, ya están en transacción, como es el caso de Piura Nueva Frontera, Enlace Icaca, Cacri Jaén, estamos por firmar Reque Nueva Carhuaquero y tenemos otro grupo. Uno de ellos, de hecho, es un paquete de 600 millones de dólares. Es el paquete más grande del sector eléctrico que hemos lanzado en los últimos 10 años. En relación con el sector transporte y comunicaciones, Proinversión tiene a cargo la promoción de 4 proyectos con un monto de inversión estimado en más de 4.000 millones de dólares. En este grupo destaca la iniciativa privada cofinanciada El Anillo Vial Periférico, que comprende la construcción de una autopista para facilitar el transporte de carga pesada hacia el puerto del Callao y evitar que tengan que cruzar por la ciudad de Lima el transporte que viene o la carga que va del norte a sur o de sur a norte. Ese proyecto estaba, por otro lado, tenemos el proyecto de la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 4, ubicado en la zona central del país, y la iniciativa privada autofinanciada del nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona, en una ubicación estratégica para atender la nueva carga mineral que salga de los arroyos mineros que vengan del sur del Perú. Por el otro lado, en telecomunicaciones, también dentro del sector transportes y comunicaciones, tenemos en cartera el proyecto de bandas de espectro radioeléctrico destinado a ampliar el desarrollo de sistemas móviles de banda ancha 4G a nivel nacional, especialmente en zonas rurales sin cobertura a fin de reducir la brecha digital. El portafolio de proyectos de APP lo completan 2 proyectos de teleféricos en el sector turismo por 200 millones de dólares aproximadamente,
un proyecto del sector producción del Parque Industrial de Ancón, y en hidrocarburos, el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural, que en este momento está en revisión con el Ministerio de Energía y Minas, o en etapa de estudio. En esta perspectiva, continuamos promoviendo así la cartera de proyectos, y en el caso de los proyectos en fase de transacción, convocaremos a concursos públicos de alcance internacional a fin de generar una mayor competencia y atraer a los mejores operadores globales para garantizar la prestación de servicios con altos estándares de calidad durante todo el periodo de concesión. Quiero aquí hacer notar que, como han visto, en algunos sectores tenemos cuatro en particular, que son en salud, en educación, en agua y saneamiento y en eléctricos, proyectos eléctricos. Tenemos un pipeline de proyectos que están, algunos muy avanzados, otros que están ya en transacción, otros que están en fase de estructuración y otros que están en una fase un poco más temprana. Pero hay un continuo de proyectos y no se trata de oportunidades aisladas y por lo tanto creemos que esto genera más interés en los inversionistas o los interesados en los proyectos, porque si bien a veces toma tiempo entender el marco regulatorio y las modalidades y cómo ejecutar proyectos en el Perú, una vez que entienden ese marco regulatorio, participan en un proceso, si lo adjudican están posicionados y si no, ya están más preparados para participar en otros procesos. Creemos que esto es importante, mostrar este pipeline continuo de proyectos. La promoción de estos proyectos se realizará conforme a la normativa de APPs, que acaba de tener algunas modificaciones con el decreto legislativo 1543, y ha establecido medidas para mejorar la gestión de proyectos también con el objetivo de mejorar y consolidar un marco legal de APPs que facilite el proceso de promoción. En tal sentido, esta norma, este DL 1543, su reglamento, está delimitando un poco mejor las competencias del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que es el que regula las APPs y proyectos activos, y se incorpora también el principio de sostenibilidad, estableciéndose que los proyectos son planificados, priorizados, diseñados, ejecutados, operados y revertidos de manera que garanticen la sostenibilidad en las dimensiones económica y financiera, social, institucional y ambiental, de acuerdo a las nuevas buenas prácticas. Asimismo, se precisa que las opiniones previas deben considerar el grado de desarrollo de los proyectos, se regula el carácter de los lineamientos del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, se precisan las reglas aplicables a los proyectos en activos y se elimina la evaluación de capacidad presupuestal en la fase planificación. Lo que hemos hecho en este DL, como parte de este DL, es buscar agilizar el mecanismo sin claramente sacrificar la calidad de los proyectos. Adicionalmente, se mejora la gestión de proyectos creando órganos especializados para la gestión y ejecución de proyectos, los cuales se van a adecuar e integrar a la estructura de la entidad concedente y sean implementados en los sectores con carteras de proyectos superiores a un umbral. Estas mejoras en la normativa se espera dinamizar los procesos de promoción en el contexto del marco legal estable y atractivo para la inversión privada vigente en el Perú desde hace ya casi 3 décadas, que incorporó el principio fundamental de igualdad en el trato de la inversión nacional y extranjera, estableciendo las mismas condiciones para ambos. Asimismo, comprende la normatividad relacionada con la suscripción entre el Estado y los inversionistas de convenios de estabilidad jurídica y otros regímenes relacionados con la libre circulación de capitales, la libre competencia y garantías para la propiedad privada, entre otras libertades. Este entorno jurídico se complementa con el buen desempeño económico logrado por el Perú a pesar de un contexto internacional adverso generado por la pandemia y el posterior conflicto bélico en Europa, con impactos que han tenido en los precios internacionales, no solo de alimentos y combustibles, sino también de commodities y de precios de suministros, que son claves para los proyectos que tenemos a cargo. En los próximos años, el Perú continuará en la senda del crecimiento, las proyecciones actuales son favorables y se espera un buen desempeño en el 2022 y 2023, registrando un crecimiento por encima del promedio regional y manteniendo niveles de deuda, inflación y déficit fiscal por debajo de los promedios regionales. En ese sentido, el escenario es favorable y nuestro reto aún mayor para desarrollar infraestructura y servicios públicos que el país requiere. Desde Proinversión,
estamos actuando con un claro sentido de urgencia, articulando esfuerzos con todos los actores que integran el sistema de APPs para lograr nuestros objetivos. Asimismo, seguimos trabajando en la optimización de procesos y en la identificación de oportunidades de nuevos proyectos, como la operación y mantenimiento de obras en procesos de entrega ejecutado mediante gobierno a gobierno. Creemos que hay una gran oportunidad para ayudar a desarrollar una solución para operar y mantener toda esta infraestructura que se ha venido desarrollando en los últimos años a través de gobierno a gobierno, y que con la participación del sector privado se puede mantener la sostenibilidad del servicio de esta infraestructura a largo plazo. Y así seguir también alimentando la cartera de proyectos futuros y darle sostenibilidad al crecimiento de desarrollo de nuestro país y atender la necesidad de la población, que es el objetivo último de nuestro accionar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición. Antes de continuar con la siguiente exposición, se recuerda que al final de la presentación se compartirá el código QR y el enlace de descarga de la guía. De igual forma, cabe señalar que los participantes pueden realizar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom que tienen en su pantalla. Damos pase a la siguiente exposición conjunta de los señores Manuel Rivera, líder de Impuestos e Infraestructura de EY, y Camilo Carrillo, líder de Infraestructura de EY Perú. Buenos días con todos. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Rafael, por las palabras anteriores, donde nos has, creo que, detallado bastante bien cuáles son las expectativas de proinversión, hacia dónde estamos yendo, y es justamente esta guía de infraestructura la que va a permitir también ayudar un poco a proinversión como líder de todo este proceso de promoción de la inversión privada, justamente fortalecer, presentar, apuntalar y dar fuerza a esta cartera que justamente nos permitirá cerrar las enormes brechas de infraestructura que tenemos. Yo voy a, por favor, la siguiente, yo voy a dar una breve introducción de los requerimientos de infraestructura, de cómo estamos a nivel latinoamericano, cuáles son las necesidades, cuál es el monto de inversión que se necesita para comenzar a cerrar esa brecha que justamente Rafael mencionaba, que se debería cerrar en una parte importante con los proyectos de APP. Y posteriormente Manuel va a detallar también lo que presenta la guía, las características y cómo pueden encontrar ustedes en esta guía información muy relevante para saber los proyectos que son prioritarios a nivel nacional. Entonces, comenzando, el Perú tiene una situación de infraestructura lamentablemente bastante delicada. Seguimos estando bastante bajos en los rankings de infraestructura a nivel mundial. Si ustedes pueden ver ahí en el índice de competitividad global del World Economic Forum, al 2019, porque no ha habido una actualización, lamentablemente, después de la pandemia, el Perú tenía en el tema de infraestructura, estaba en el puesto 88 del ranking mundial. Y 88 del ranking mundial, importante considerarlo, verlo en perspectiva. Somos 88 en infraestructura a pesar de que somos el puesto 65 de los 140 países a nivel mundial en competitividad global. Es decir, en infraestructura estamos peor de lo que deberíamos estar para nuestra posición en el ranking, ¿no? ¿Por qué? Porque hay indicadores que indudablemente estamos muy bien, como el indicador macroeconómico, y lamentablemente el indicador de infraestructura es un indicador que ha tenido problemas en su desarrollo, porque básicamente las brechas de infraestructura siguen siendo bastante altas. Ustedes pueden ver ahí en el lado derecho este diagrama de araña, en el cual solamente a nivel de electricidad somos un país que ha logrado acercarse a los países de la Alianza del Pacífico en nuestra comparación natural, o los países de la OCDE, mientras que en temas como carreteras, ferrovías, transporte aéreos, no solamente estamos muy lejos de países como la OCDE, los países desarrollados, sino también países con los que deberíamos tener cierto equilibrio, como son países de la Alianza del Pacífico. Todavía nos falta mucho tramo por recorrer. En una rápida búsqueda que hicimos para ver si estos rankings podían darnos más información, al día de hoy, 2022, encontramos un índice también de competitividad de uno de los centros de competitividad también internacionales, que nos sitúa también de 63 países evaluados en el puesto 59, lo que nuevamente confirma que en temas de infraestructura todavía estamos bastante débiles. Siguiente, por favor. Esta brecha que existe ya ha sido identificada desde hace más o menos 3 años en el Plan Nacional de Infraestructura,
el Ministerio de Economía, en conjunto con los demás ministerios, identificó que las brechas de acceso básico a infraestructura en el corto plazo, es decir, solamente para acomodarnos en los próximos 5 años, se decía en ese momento, a países con similar grado de desarrollo que el Perú, necesitábamos más o menos 110.000 millones de soles, como lo mencionaba la ministra hace unos momentos. Sin embargo, la brecha a nivel de largo plazo, es decir, para cubrir las reales necesidades de infraestructura, era de 363.000 millones de soles, casi 110.000 millones de dólares, sobre todo en el área de transporte, saneamiento, y ustedes pueden ver ahí salud, etcétera, que solamente nos permitiría situarnos en cubrir las brechas que el día de hoy nos afectan al desarrollo. Estas brechas, es importante decirlo, solamente son brechas de cantidad, es decir, no incluyen brechas de calidad, es decir, no incluyen calidad del agua, calidad del servicio eléctrico, es decir, que te cubra no necesariamente significa que la cobertura sea adecuada. Por tanto, todo hace ver que esta brecha de infraestructura es mayor, pero por lo menos nos permite dimensionar hacia dónde tenemos que, cuál es la magnitud del problema que tenemos que solucionar en los próximos, que venimos trabajando y tenemos que solucionar en los próximos años. Siguiente. Esta brecha se ejemplifica mucho mejor al fijar la lista de proyectos priorizados, es decir, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ahora va a ser reformulado por parte del Ministerio de Economía, con ayuda de los demás ministerios, y que va a incorporar efectivamente, como mencionó Rafael, temas de sostenibilidad, va a incorporar más sectores. Ya el año 2019 priorizaba 52 proyectos a nivel nacional, 52 proyectos que eran claves para tratar de cerrar de manera más rápida la brecha de infraestructura, esos 360.000 millones de soles que les había mencionado anteriormente. Este Plan Nacional de Infraestructura, que es más o menos un tercio de los 360.000 millones de soles, más o menos 110.000 millones de soles, 33.000 millones de dólares, son estos 52 proyectos, de los cuales más o menos la mitad se encuentra en ejecución, la otra mitad todavía está en formulación, en preparación, varios de ellos en la cartera que Rafael mencionaba hace un momento, que justamente tenemos que acelerar su adjudicación para que comiencen a ejecutarse y así poder brindar adecuadamente los servicios. Este Plan Nacional de Infraestructura, al día de hoy, porque se hacen avances, se hace seguimiento mensual de cómo va yendo, tiene más o menos entre 18 y 20% de nivel de avance, es decir, 80% todavía no se ha ejecutado. Este Plan Nacional de Infraestructura va ejecutando al año más o menos 1.000 millones de dólares. Entonces, digamos, ustedes pueden, con esos 1.000 millones de dólares de ejecución anual, ustedes pueden dimensionar que por lo menos faltarían entre 18 y 20 años para poder culminar los planes, los 52 proyectos definidos en el Plan Nacional de Infraestructura. Claramente hay una urgencia por no esperar esos 20 años, claramente hay una urgencia por esos 1.000 millones de dólares convertirlos en 2.000, 3.000, para realmente poder terminar estos 52 proyectos en una perspectiva que sea mucho menor y por lo menos que sea en los próximos 10 años, ¿no? Ya sea acabar los que están en ejecución, como poder comenzar y culminar los que se encuentran en la cartera actualmente. Siguiente. Estos proyectos no solamente se ejecutan en el Perú los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, los 3 niveles de gobierno ejecutan proyectos de inversión, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos subnacionales. ¿Cuánto se invierte en Perú en infraestructura en los 3 niveles de gobierno? Más o menos 12.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto es esto a nivel, si uno quiere hacer una comparativa, ustedes pueden ver ahí a la derecha, China invierte 12% del PBI al año en infraestructura, mientras Perú, que es uno de los países que más invierte en América Latina, solamente invierte el 5%. Es decir, Perú invierte más que mucho, a pesar de que la brecha es mayor, Perú invierte una cantidad considerable de sus recursos, más o menos entre 4.8. Este año esperaríamos, y se proyectaba, poder cerrar en por lo menos 5% y crecer el porcentaje de inversión en infraestructura sobre el PBI, pero miren lo lejos que estamos de países que realmente apuestan muy fuerte por la infraestructura, como es el tema de China. Entonces, Perú no está mal en temas latinoamericanos, pero podría justamente, y creo que deberíamos mirar hacia dónde debemos ir de una mayor inversión en infraestructura. Cómo se invierte en infraestructura bajo los mecanismos tradicionales de contratación, cómo acelerar
y cómo establecer estos mecanismos novedosos de mejor eficiencia en el gasto y mejor cobertura de servicios públicos, justamente con mecanismos como las asociaciones público-privadas, como las obras por impuestos, como los mecanismos de gobierno-gobierno. Es decir, el Perú sí está siendo novedoso en la forma como se establecen mecanismos alternativos a la contratación pública, porque no todo tiene que ser la contratación pública tradicional, pero cómo establecemos mecanismos para incentivar sobre todo esta inversión privada, porque los mecanismos que le estoy mencionando, APPs, obras por impuestos y gobierno-gobierno, incentivan mucho la inversión privada en infraestructura también. Adelante. En experiencia en APPs, el Perú ha sido un país líder en América Latina en asociaciones público-privadas. Si bien efectivamente, ustedes pueden ver ahí, el Perú normalmente adjudicaba entre 8 o 10 proyectos de asociaciones público-privadas entre los años 2012 y 2016. Ciertamente, de alguna manera ha caído esa adjudicación, pero los esfuerzos están en recuperar la capacidad de adjudicar proyectos, sobre todo que los proyectos adjudicados se ejecuten adecuadamente y volver a inyectar los montos de inversión en los cuales el Perú, repito, ha sido líder. Rafael mencionó el valor de la cartera, también mencionó la cantidad de proyectos que se han adjudicado en APPs hasta el día de hoy, cerca de 60 proyectos adjudicados, ¿de acuerdo? Y cerca de 96 proyectos con compromisos de inversión desde el año 2002, 60 proyectos del año 2012, es decir, Perú, repito, ha sido un líder y un referente en América Latina en temas de APPs. El día de hoy, el objetivo, la misión de alguna manera es justamente recuperar ese liderazgo, apuntalar la cartera de proyectos, mostrar esta cartera de proyectos que Rafael ha mencionado y ver cómo desde varios flancos ayudamos a que Proinversión pueda ejercer ese liderazgo que tiene y acelerar justamente la adjudicación de proyectos que van a cerrar la brecha de infraestructura en el país. Adelante. Lo mismo, un mecanismo novedoso, un mecanismo que no existía antes y que fue una creación peruana y que ya varios países como Colombia, países en Centroamérica están comenzando a considerar el tema de las obras por impuestos. Cerca de casi 500 proyectos adjudicados desde el año 2012, que se comenzó a fortalecer el tema de las obras por impuestos, cerca de 1.600 millones de soles en compromisos de inversión. Como ustedes pueden ver ahí, también una recuperación en el número de proyectos a partir del año 2021, 2022, ya se muestra una recuperación tanto en el monto como en la cifra de proyectos adjudicados. Hay una potencialidad enorme, hay la potencialidad de no solamente hacer 80 millones de dólares, todo eso está en términos de millones de dólares, sino duplicar o triplicar el monto de proyectos en obras por impuestos, porque el Perú tiene la característica que hay mucha empresa que está muy interesada en desarrollar este mecanismo. Ciertamente los cambios normativos ahora permiten, con los últimos decretos legislativos, mejorar ostensiblemente la ejecución de estos recursos, porque permiten que no solamente se utilicen recursos del canon, sino permite que se utilicen cualquier tipo de recurso de los gobiernos subnacionales para poder financiar estos proyectos de obras por impuestos, y eso va indudablemente a multiplicar la posibilidad de gobiernos regionales, gobiernos locales que utilicen el mecanismo, y ojalá, repito, y estamos convencidos que esto también va a ayudar a que esos 100 o 150 millones de dólares que se adjudicaban al año puedan pasar a ser 300 o 400 millones de dólares de adjudicaciones al año. Siguiente. Finalmente, por mi lado, ¿qué tan relevante? Porque acá hablamos de cifras, hablamos de adjudicaciones, hablamos de brechas, pero ¿qué tan relevante es esto para la calidad del servicio? Creo que las cifras las cifras de ocupabilidad o de uso del servicio pueden ser importantes para responder esta pregunta. Solo el 25% de las vías nacionales está concesionada, sin embargo, claramente las principales vías, la Panamericana, varias vías de penetración, que son aquellas que reciben el mayor caudal de tráfico, son aquellas que están concesionadas, e indudablemente las que se encuentran en mejor calidad operativa, es decir, que brindan el servicio final al ciudadano. 98% de la carga portuaria se hace por puertos concesionados, 90% del tráfico aéreo también por aeropuertos concesionados, básicamente infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria se encuentra concesionada y brinda servicios de calidad internacional. En el tema de agua y saneamiento, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí
el 82% de aguas residuales de Lima, a pesar de que todavía no es el 100, debería ser el 100, 82% de aguas residuales de Lima están siendo tratadas cuando el año 2012 solamente era el 20%. ¿Por qué? Justamente por concesiones, La Chira, Chillón, etcétera, proyectos de planta de tratamiento que han mejorado ostensiblemente la calidad del tratamiento de agua en la ciudad. Falta, indudablemente, pero ya se ha avanzado, y justamente se ha avanzado a raíz de tener APPs en estos sectores. Justamente Rafael mencionaba una cartera muy importante de plantas de tratamiento, donde creo que va a cambiarle la cara a muchas de las ciudades de nuestro país, porque justamente se están haciendo plantas de tratamiento en ciudades intermedias que no tenían y que ya necesitaban inversión de esta naturaleza. Y lo mismo finalmente en Telecom. El desarrollo de Telecom ha sido muy grande en los últimos años, y se pueden ver con 30.000 kilómetros de redes regionales de fibra óptica operada básicamente bajo el mecanismo de proyectos en activos con privados. Es decir, la inversión privada ha generado calidad en el servicio, ha mejorado ostensiblemente la cobertura de servicios públicos, aunque, repito, todavía falta mucho más. Y hay un dato que sí creo que es muy importante, esto lo mencionaba, estos son datos del informe de competitividad, el Consejo de Competitividad, que menciona que un incremento de 10% de la inversión en infraestructura genera un incremento muy potente de cercano al 1.3% del PBI. La inversión genera crecimiento, genera también puestos de trabajo. Por cada 1.000 millones de dólares en inversión en infraestructura se pueden llegar a generar 35.000 empleos directos y 5.000 empleos indirectos. Por tanto, cuando hablamos de infraestructura, no solamente hablamos de coberturar el servicio, también hablamos de mejorar calidad de vida de la población. Hablamos de crecimiento, hablamos de impactos directos, indirectos, hablamos de empleo, y eso es muy importante también considerarlo a la hora que discutimos cómo cerrar las brechas de infraestructura con inversión en infraestructura. Adelante. Muchas gracias, Camilo. Buenos días a todos. Un placer saludarlos. Mi nombre es Manuel Rivera, socio líder de infraestructura en la práctica de tax en EY, y quiero empezar agradeciendo al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Proinversión por volver a confiar en nosotros a efectos de colaborar a través de esta alianza para promover la inversión privada en el país, y en el caso concreto a través de la promoción de la infraestructura. Esta es la segunda versión de la guía de infraestructura que hemos editado inicialmente en el año 2020, y ahora en el año 2022 nos complace presentar esta versión actualizada. Ya me ha precedido unas excelentes exposiciones, tanto de Rafael como de Camilo. Prácticamente han dicho todo el contenido relevante en relación al panorama actual de la infraestructura en el Perú, así como de la cartera de proyectos que hoy por hoy ostenta nuestro país. Por lo tanto, tengo la difícil tarea de complementar esas presentaciones con información de calidad. Probablemente la voy a centrar más en el plano de las características de nuestra guía y cómo la misma puede ayudar a los inversionistas a efectos de tener información relevante y valiosa en tiempo real acerca de cómo conducir su interés sobre los distintos proyectos de infraestructura que tenemos en el Perú en diversos sectores productivos. Así que, de mi parte, comienzo reiterando lo que Rafael ya nos ha comentado acerca de la cartera de proyectos de APP en el Perú. Sabemos, pues, que tenemos 24 proyectos que se están promocionando para los años 2022 y 2023. Estos 24 proyectos se encuentran circunscritos a 8 diferentes sectores económicos. Todos tienen diferente grado de maduración, lo cual lo podremos ver también en breve cuando entremos a la parte interactiva de presentarles nuestra guía. Y la totalidad de la inversión que se pretende promover a través de estos 24 proyectos asciende a 7.400 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de una cifra absolutamente relevante para no solamente lograr cerrar la brecha de infraestructura en el Perú, sino, como bien comentaba Camilo, ello genera un efecto dinamizador y multiplicador en diferentes otros KPIs macroeconómicos del todo importantes, como son el empleo, como son el consumo,
toda la eficiencia logística para los sectores exportadores, entre varios otros. Con lo cual, a nivel de esta cartera, en breve vamos a ver cómo es que la hemos mostrado en nuestra guía de inversión, con lo cual no me detengo más al respecto. En el caso de la cartera de obras por impuestos, esta cartera, por su naturaleza, es bastante más dinámica y se encuentra también bastante más diversificada a lo largo del Perú a nivel geográfico. Ustedes pueden ver que prácticamente hay proyectos de obras por impuestos en todo el país y en todos los distintos niveles de gobierno, ya sea a través de los ministerios, a nivel de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las universidades públicas, entre otros. Estamos hablando de una cartera relevante de 581 proyectos que están siendo promovidos actualmente por Proinversión por cerca de 1.500 millones de dólares. Es curioso porque si nos remontamos a las cifras que nos mostraba Camilo acerca de lo que ya se ha adjudicado y o ejecutado por obras por impuestos, cerca de ya 500 proyectos por más o menos también 1.500 millones de dólares, verán ustedes que aparte de lo adjudicado y o ejecutado, tenemos todavía un trecho importante con el pipeline actual de proyectos, estos cerca de 600 proyectos, pero no solo eso, lo que es más interesante en el caso de las obras por impuestos es que a partir del ingreso de las nuevas autoridades, tanto regionales y locales, y sobre todo a partir de los cambios normativos que permiten nuevas fuentes de financiamiento, como nos señalaba Camilo, y también los distintos tipos de intervenciones adicionales que ahora se puede hacer a través de obras por impuestos, lo que incluye además la posibilidad de hacer operación y mantenimiento, creemos que el efecto multiplicador de la inversión pública a través de las obras por impuestos puede ser muy potente. Con lo cual, tranquilamente podemos superar el nivel de ejecución que a la fecha se viene realizando en el 2022 para los años que se vienen. Somos muy optimistas al respecto. También en breve les mostraré cierta información ya en nuestra propia guía de cómo pueden ustedes buscar la cartera de proyectos de obras por impuestos. Desde el lado del impulso a la infraestructura a través de los acuerdos de gobierno a gobierno, este ha sido un espacio muy bien aprovechado por el Perú, sobre todo en años críticos en donde quizás hubo algunas trabas en relación a las asociaciones público-privadas y se buscó el camino de los acuerdos de gobierno a gobierno para poder llevar a cabo proyectos de ejecución pública que tenían como principal característica la necesidad de que dicha infraestructura sea realizada en el momento exacto acordado con los contratistas. Digo esto porque la primera experiencia, el primer caso de éxito que se tuvo sobre el particular fue justamente el acuerdo de gobierno a gobierno que en el año 2017 se suscribió con el Reino Unido para poder contar con la infraestructura necesaria para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Recuerdo en su momento, y esto también se difundió mucho en prensa, que había el temor de que la infraestructura deportiva no esté lista para los Juegos y por lo tanto parte de las autoridades más bien creían conveniente suspender los mismos o ceder la sede a otras ciudades de la región o del mundo, justamente para efectos de no terminar llevando a cabo unos juegos que no tengan la infraestructura deseada. En este caso y en este contexto, el acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido funcionó de manera excelente porque se pudo contar a tiempo con infraestructura deportiva que a la fecha, por cierto, se sigue utilizando y es parte del legado que nos deja ese primer G2G que se celebró en el Perú. A partir de esa experiencia exitosa, y como suele ocurrir cada vez que se tienen buenos resultados, esta se ha venido replicando a nivel de otros proyectos también de infraestructura muy relevantes, como por ejemplo el acuerdo de gobierno a gobierno que se suscribió en el año 2020 para efectos de llevar a cabo diversas obras de infraestructura a nivel de hospitales, escuelas,
también soluciones integrales a nivel de ríos, también a nivel de presas, sistemas de drenaje, entre otros, por cerca de 2.000 millones de dólares en el contexto de la reconstrucción con cambios. Este acuerdo de gobierno a gobierno también se llevó a cabo con el Reino Unido y viene siendo muy auspicioso el nivel de ejecución que se ha logrado hasta la fecha. De hecho, en lo que va del 2022, algunas cifras que también se publicaron en prensa, probablemente lo que más ayudó a nivel de la inversión pública en el año 2022 ha sido justamente la ejecución que se ha logrado a través de las obras de la reconstrucción con cambios que vienen siendo sponsoreadas y dirigidas por las empresas que están detrás del Reino Unido como parte del Delivery Team seleccionado para lograr solucionar todos los problemas que se tuvo en la zona principalmente norte y centro del país a partir del fenómeno del Niño costero. Estas no han sido las únicas experiencias de acuerdo de los acuerdos de gobierno a gobierno que se han suscrito. Tenemos también G2E suscritos con Francia para la ejecución de un par de hospitales emblemáticos, como también recientemente para la construcción de la carretera central, con un nuevo trazo que se pretende hacer para alivianar el alto tráfico que existe a través de esta vía congestionada y que permite el ingreso a nuestra capital de todos los diferentes productos de consumo masivo que se necesitan en nuestra ciudad. También hemos tenido el acuerdo de gobierno a gobierno para el desarrollo de las obras preliminares del aeropuerto de Chinchero, en este caso con Corea, que también viene siendo ejecutado dentro de lo acordado, de acuerdo a la información que contamos. Y no solo estos, también hay otros acuerdos de gobierno a gobierno que se han suscrito ya, otros con el Reino Unido y con Finlandia para la promoción de proyectos de educación y varios otros que se tienen también en cartera. De la información que tenemos de esta cartera precisamente, vemos aquí que los proyectos que se vienen promoviendo y que pueda ser que se lleven a cabo a través de un acuerdo de gobierno a gobierno, al menos de la información pública que se maneja, podrían ser las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Ahí habría que ver finalmente cómo es que el gobierno decide llevar a cabo estos proyectos, pero también diversas obras de infraestructura social, que después de la pandemia sabemos se le ha puesto un foco muy importante justamente por la necesidad que tienen las diferentes poblaciones del país de cubrir estas necesidades básicas, ¿no? Por lo tanto, también se está promoviendo 24 horas de saneamiento y también 44 hospitales que podrían llevarse a cabo, como digo, a través de los acuerdos de gobierno a gobierno. Probablemente a nivel de los G2Gs es donde la cartera va a tener más dinamismo porque se está haciendo camino al andar. Sabemos que acaban de ser electas autoridades regionales y locales. La semana pasada en prensa, un alcalde electo ha mencionado que quiere volver a poner de relieve, por ejemplo, la iniciativa privada La Molina Angamos, esta obra que transitaría por debajo del Cerro de la Molina, que divide la avenida Raúl Ferrero y que luego desembocaría en la avenida Angamos para beneficiar el alto tráfico que hoy por hoy se tiene en esta parte de la ciudad. Y de acuerdo a sus declaraciones, por ejemplo, también se pretendería llevar a cabo quizás las obras a través de un acuerdo de gobierno a gobierno, con lo cual estamos haciendo, como digo, camino al andar. Lo importante es que se parte de un cierto pipeline que, como ustedes pueden ver, supera los 10.000 millones de dólares, pero que seguramente también podrá tener nuevas intervenciones conforme se van definiendo las necesidades, no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales. Dicho esto, a modo de reflexión y de la experiencia que como firma venimos teniendo, no solo en la promoción de la inversión privada en esta alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con Proinversión, sino también en la atención que tenemos frecuentemente con nuestros clientes, queríamos poner de relieve que para efectos de justamente lograr que
esta guía cumpla su propósito no solo de difundir los proyectos que se tienen, sino para que realmente estos puedan luego llegar a ejecutarse, creemos que se necesita mucha creatividad, ¿no? Creatividad porque, como bien nos señalaba Camilo en su presentación, en el Perú modalidades de contratación público-privadas hay. Tenemos las APPs, obras por impuestos, G2Gs, la obra pública directamente, otro tipo de mecanismos asociativos que se podrían utilizar como PMOs y contrataciones de locadores de servicios, entre varios otros. Lo que quizás está faltando, pensamos, es concatenar estas modalidades y poder armar el rompecabezas, ¿no? Por ejemplo, se podrían llevar a cabo algunos proyectos de infraestructura que, poniendo al usuario en el centro de este tipo de intervenciones, se pueda hacer quizás la ejecución de las obras vía un G2G y luego quizás la operación y mantenimiento de las mismas a través de una APP. O también se podría conjugar algunos proyectos en donde se haga las obras a través de obras por impuestos. Si queremos darle mayor volumen, se podría hacer que estas obras se hagan vía consorcio con empresas privadas que tengan más espalda en relación al pago de sus impuestos a la renta, y todo ello canalizar la parte de la construcción, y nuevamente quizás la operación y mantenimiento hacerla a través de APPs, ¿no? Lo que queremos aquí enfatizar es que tenemos los mecanismos, lo que falta es tratar de integrarlos justamente para entender que al final del día de nada va a servir quizás tener una gran obra pública llevada a cabo que pueda, esperemos que no sea el caso, terminar como un elefante blanco, si es que no se piensa en que lo último, lo más importante, es que esa obra permita mejorar las condiciones de vida de la población. De ahí que, como digo, es tan importante la operación y mantenimiento que venga aparejada, ¿no? Entonces necesitamos, pienso yo, seguir teniendo esta creatividad para efectos de lograr concatenar los diferentes mecanismos de contratación público-privada. En segundo lugar, necesitamos pensar en grande. Y cuando aludo a pensar en grande, me refiero a tratar de lograr cierto empaquetamiento de algunos proyectos que permita ofrecer al sector privado y particularmente a los inversionistas extranjeros mayor escala de inversión a efectos de que tengan mayor apetito por invertir en nuestro país. Si es que les presentamos de manera aislada algún proyecto de infraestructura social, algún proyecto de energía, algún proyecto de infraestructura vial, eventualmente los montos de estos pueda que no sean de su interés. Pero si los logramos empaquetar y los presentamos como una cartera integrada, probablemente lograremos contar con mejores jugadores de nivel internacional en los concursos públicos que se puedan llevar a cabo para lograr contar con la adjudicación de buenas pros para la realización de estos proyectos. Y lo último, y probablemente lo más importante desde nuestra perspectiva, es dar un mensaje al mercado de que estos mecanismos funcionan. ¿Y cuál es la mejor manera de dar un mensaje al mercado de que estos mecanismos funcionan? Es con ejemplos concretos. Nos comentaba Rafael en su presentación que probablemente en los próximos días estaría suscribiendo la primera APP en educación para la realización de algunos colegios de alto riesgo. Bueno, ese sería un excelente mensaje de que se está adjudicando un proyecto de infraestructura social relevante en un contexto que quizás políticamente puede ser complicado, pero que pese a todo están saliendo adelante este tipo de proyectos, lo cual va a redundar en lo que en su momento también el ministro de Economía nos señalaba acerca de la necesidad de darle al sector privado confianza. Entonces creemos que si los proyectos comienzan a salir en el diferente estadio en el que se encuentran, justamente se va a poder transmitir esa confianza al inversionista para poner sus ojos con mayor incidencia en nuestro país. Naturalmente para ello, y dependiendo de los cronogramas que se han fijado en función de cada uno de los proyectos, será importante también que esos cronogramas para ya sea la declaratoria de interés de algunos proyectos
o para otorgar la buena pro de algunos otros, efectivamente se cumplan, porque justamente eso le dará la seguridad y la confianza otra vez a los diferentes inversionistas de que realmente el plan, la proyección que se ha hecho de parte del gobierno está siendo efectivamente cumplida, efectivamente ejecutada. Evidentemente podrán haber algunos espacios para diferir algunas cosas, pero ello no tendría que ser pues la regla, sino en todo caso la excepción. Y dicho esto, de mi parte lo que quiero hacer a continuación, y creo que va a ser una experiencia enriquecedora para todos, es darle un flavor, un sabor de cómo es nuestra guía de inversión, para lo cual permítanme brevemente justamente poder pasar a la guía y poder mostrárselas, para que tengan esta idea de cómo recorrerla. Le hemos puesto mucho empeño a que tenga este rol interactivo para que sea de mayor funcionalidad y de utilidad para todos ustedes. Estamos evidentemente en la carátula y ahora nos vamos a dirigir a la parte de la guía en donde tenemos el índice. Por supuesto aquí tenemos algunas notas de los editores. Estamos resaltando también la experiencia de Promersión en los últimos 20 años. Y aquí tenemos el índice de nuestra guía. Muy rápidamente, en las secciones 1 y 2 van a ver toda la información general acerca del Perú. En el capítulo único, toda nuestra información de antecedentes a nivel de cuál es nuestra modalidad de gobierno, la geografía, nuestra población, la moneda, un overview del panorama económico a nivel general. Y más bien en el capítulo 2 ya entramos de lleno con temas de carácter económico. Cómo está la inversión en infraestructura en el Perú, las condiciones de promoción de la misma, los acuerdos comerciales que se tienen, entre otros. Para darles una idea, por ejemplo, en el caso del entorno de negocios en el Perú, si queremos ver las promociones de la inversión, o las condiciones, perdón, de promoción de la inversión en el Perú, ustedes pueden darle doble clic a la página 35 aquí, y los va a conducir directamente a dicha página. Luego podemos volver al índice, y podemos ir más bien al capítulo 3, que probablemente es el capítulo medular de la guía, porque contiene el pipeline de proyectos que tanto Rafael y Camilo nos han venido hablando. Y si en este capítulo 3 me voy directamente a la página 60, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar los diferentes proyectos que se están promocionando para los años 2022 y 2023, divididos por el estatus de maduración de cada uno de los mismos, aquellos que se encuentran en una etapa de estructuración y otros que se encuentran ya en una etapa de transacción. Los círculos representan cada uno de los proyectos. A más grande el círculo, mayor monto de inversión, y los colores representan al sector de la inversión correspondiente. Ahora, fíjense lo interesante aquí. Si ustedes, por ejemplo, quisieran ver qué proyectos están por adjudicarse en este segundo semestre del año 2022, que sería el primer cuadrante de la parte superior, y quieren ver el proyecto Piura Nueva Frontera, le dan clic simplemente al círculo y los va a llevar a la información de detalle del proyecto Piura Nueva Frontera. Y si quisieran mayor información o quizás los documentos de promoción del mismo, siempre van a tener acceso aquí a la parte especial de la página web de Proinversión, donde se detallará dicho proceso. Volvemos, si queremos, a la parte, fíjense aquí las dos líneas que nos permiten bucear en la guía, la que se llama Mature Projects, que es el grado de maduración de los proyectos, nos remontará nuevamente al espacio en el que estábamos. Si queremos avanzar en la guía, en esta nueva página lo que podemos ver son los proyectos que más bien se encuentran en una etapa más incipiente de formulación, que se espera en el 2024 comiencen a volar. Y aquí también está la información relevante de los mismos. Fuera de mostrarle los proyectos de esta manera
a nivel del estatus de su avance, también estamos mostrando en la guía los proyectos en función de su ubicación geográfica, ¿no? Teniendo la misma interactividad para que ustedes puedan contener o revisar información a detalle de los mismos. Supongamos que a algún inversionista le interesa hacer inversión privada en la selva del país y pone sus ojos en Madre de Dios y ve que aquí hay un proyecto que por el color representa agua y saneamiento, nuevamente le da doble clic y va a llevarlos a la parte de la guía donde hay más información de las características comerciales y técnicas del proyecto, y a su vez, si se requiere mayor información adicional, siempre está el link de proinversión para tales efectos. Nuevamente uno puede volver a la parte de Mature Projects para ver los proyectos según el estatus de maduración, o puede ir a la parte de los proyectos por región, que era el mapa del Perú que hasta hace unos momentos yo venía mostrando. Entonces así ustedes pueden navegar por la guía e interesarse con mayor detalle sobre todos los proyectos que venimos comentando en esta oportunidad. En esta otra gráfica, si quieren tener ya de manera resumida todos los proyectos que se están promoviendo por el 2022 y 2023, también podrán tener acceso a esta información. Si cambiamos de la modalidad de contratación y queremos ir a obras por impuestos, le damos doble clic aquí al título de obras por impuestos y nos lleva al mapa del Perú donde figuran los proyectos de OXI. En este caso, dado que estamos hablando de casi 600 proyectos, no nos será posible resumirlos en la guía, sino en vez de 170 páginas, de repente hubiéramos tenido que tener 1000 páginas. Pero lo que sí hemos hecho es poner en la guía los links correspondientes de Proinversión, en donde ustedes podrán tener acceso a los proyectos que hoy por hoy ya se han ejecutado o se han adjudicado de obras por impuestos, y la cartera de proyectos que está más bien por adjudicarse, denominada aquí como Current Pipeline. Entonces van a poder ustedes también acceder a esta información. Vuelvo al índice. Y en el mismo, desde los capítulos 4 al 8, la información que estamos presentando en la guía tiene que ver con diferente información que pensamos que es relevante para el inversionista a nivel legal en el capítulo 4, a nivel tributario en el capítulo 5, a nivel laboral en el capítulo 6, a nivel de aduanas y comercio exterior en el capítulo 7, y a nivel de temas medioambientales, tan importantes para la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura, hoy por hoy, en el capítulo 8. Hemos agregado, a diferencia de la versión inicial de nuestra guía de infraestructura, Executive Summaries, resúmenes ejecutivos, para que de repente algún inversionista que quiere ver la información condensada e ir de manera directa a esta, pueda hacerlo sin necesidad de entrar a todo el detalle del capítulo. Con lo cual, por ejemplo, quiero ver información a nivel legal de las APPs o de obras por impuestos, me voy al Executive Summary del capítulo legal y ahí se va a poder contar con esa información. Vuelvo al índice y lo propio en el capítulo tributario, en donde, por cierto, no solamente estamos resumiendo las incidencias fiscales a nivel de las APPs, obras por impuestos, y también algunos aspectos de los acuerdos de gobierno a gobierno, sino como en materia de infraestructura, para efectos ya de llevar a cabo la ejecución de los proyectos, se suelen utilizar mucho los consorcios. Estamos describiendo también las características tributarias y las implicancias que se derivan de llevar a cabo consorcios con contabilidad independiente, sin contabilidad independiente, a partir de la práctica de cómo funciona el mercado peruano de construcción en el Perú. En el capítulo 6, desde el lado laboral, estamos no solamente reseñando las reglas laborales generales que rige para toda la actividad privada en nuestro país, sino también el régimen especial laboral para el sector construcción, que es algo que también suele ser preguntado con mucha frecuencia por parte de nuestros clientes. En el capítulo 7, ya les decía, está toda la información acerca de aduanas y comercio exterior. Sobre todo aquí quizás pongo de relieve información sobre los tratados de libre comercio suscritos por el Perú. Aquí también tenemos una reseña de cada uno de ellos.
En el capítulo 8 ya les había hablado acerca de esta visión medioambiental, en donde además, como en el caso de la infraestructura, hay muchos organismos reguladores alrededor. Estamos también mencionando a cada uno de ellos y el rol que cumplen para permitir llevar a cabo los proyectos según su estado de maduración. Y finalmente, pero no menos importante, ya en el apéndice queríamos mostrarles que van a tener ustedes una reseña de las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que giran en derredor de nuestro sistema de infraestructura, con los contactos del caso, para efectos de poder tener un acceso preliminar a estas diversas instituciones que pueden ayudarnos a entender de manera más precisa, de manera más adecuada, todo lo que se tiene que saber para efectos de llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza en el país. Dicho esto, permítanme entonces volver a la presentación general que veníamos realizando. Ya hemos revisado de manera conjunta la guía con ustedes, y ahora no me queda más que presentarles a través de este código QR nuestra guía para efectos de que ustedes, por favor, puedan acceder a descargar. También en el chat de esta ponencia van a encontrar un link a través del cual también podrán, como digo, descargar la guía. Con esto, no me queda más que agradecer por su tiempo y quedamos, por supuesto, muy atentos a todas y cada una de las preguntas que tengan a bien formularnos. Muchas gracias y buenos días. Antes de dar por terminada la presentación de la guía de infraestructura, se recuerda que en sus pantallas encontrarán el código QR y el enlace de descarga de la guía. Se agradece a todos los participantes de la presentación y los esperamos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias por su participación.